¿Le ha pasado alguna vez que ha empezado a trabajar con una empresa que trabaja con Nalanda, Docify, Metacontratas y no sabe lo que es? Quédese porque vamos a hablar de este tema. Existen plataformas CAE, que es básicamente de coordinación de la actividad empresarial, donde ayudan a la agilización de procesos burocráticos, digámosle. Entonces, las más comunes pueden ser Nalanda, Docify, Metacontratas, eCoordina incluso, entre otras. Y hoy vamos a hablar de cómo gestionarlas y qué papeleos necesitan y cuáles son algunas triquiñuelas que yo tengo para poder gestionar estas plataformas correctamente. Así que vamos a ello. Antes de gestionar estas plataformas debemos saber para qué sirven o digamos qué son. Entonces, las plataformas CAE, como ya he dicho, son de coordinación de la actividad empresarial y por muy técnico o lioso que parezca, la finalidad es la coordinación de la actividad de dos o más empresas y, digamos, comunicar que estas empresas están cumpliendo con la ley, ¿vale? Vamos a poner un caso más práctico que podría ser, bueno, es muy común, las constructoras. Esto en las constructoras, cualquiera que esté trabajando con construcción lo va a conocer. Y es que vamos a suponer que tenemos un cliente que es una constructora. Pues la constructora, digamos, que está haciendo el edificio, está poniendo las paredes y necesita subcontratar pues a fontaneros para que pongan las tuberías y todo lo que viene siendo la grifería. Pues al final ambos están trabajando en el mismo edificio, en el mismo lugar de trabajo, sin embargo uno está haciendo una actividad y otro otra, y están compartiendo el mismo lugar de trabajo. Entonces, para esto existen estas plataformas, para verificar que el fontanero cumpla con la ley, pues que pague a los trabajadores, que los trabajadores vayan bien equipados por si se les cae un ladrillo a la cabeza o se les corta una mano, que parece una tontería, pero estas cosas pasan, ¿eh? Así que vamos a pasar a los documentos que nos piden, que no son pocos. Nos van a pedir muchos documentos, así que voy a ir leyendo. Para el empresario nos van a pedir DNI, normalmente si es autónomo, DNI y el alta del autónomo en la seguridad social o en el RETA, dependiendo de lo que nos pidan. Y si es una empresa, nos van a pedir, por ejemplo, para una SL, nos van a pedir las escrituras de la empresa y pues donde aparezcan los apoderamientos. ¿Qué más? La titularidad de la cuenta bancaria, póliza de accidentes, seguro de responsabilidad civil, formación preventiva y hasta contratos descargables anexos a la plataforma que deberán firmar dando conformidad. Por ejemplo, en Alanda, cuando van a empezar una obra y han sido subcontratados, van a dar un papel pues hablando de las normas que tenga la empresa principal y pues hay que firmar para poder trabajar. Y en un segundo plano, porque esto no lo piden de un inicio, son los justificantes de pagos de nóminas. Es decir, podemos subir la nómina tal cual, sacada del programa de nóminas, y luego el pago bancario, la transferencia del banco. O podemos tener una hoja entera de fulanito, pascual y mengual afirmando que han recibido la nómina. Y ahí es un poco más peligroso porque la firma se puede falsificar. Pero bueno, según lo que le pidan, ambos documentos en principio son válidos. Respecto a los documentos que nos piden para el trabajador, nos van a pedir DNI, contrato de trabajo, justificante del recibo de los EPIs, de los equipos de protección individual, pues el casco, mascarilla, chaleco reflectante, si les han dado un mono, botas, el arnés, todo eso. Certificado de actitud médica, que esto caduca al año y no sabría decirles
Si solamente es para cada obra y una vez finalice la obra hay que volver a renovarlo. Pero lo principal es que por lo menos un año dura, así que hay que asegurarse de que este trabajador, antes de que entre en obra, tiene que tener el certificado de aptitud médica y que sea positivo, de que pueda trabajar. Vaya a ser que le hagamos el certificado y ponga que tiene artritis y no puede trabajar, entonces no valdría de nada. ¿Qué más? La formación, también muy importante para los albañiles en construcción. Piden tanto formación preventiva como el de 20 horas de albañilería. Y luego ya, pues si es una empresa de yeso, pues en vez de albañilería, pues alguna formación que tenga que ver con el yeso o de alicatado o de todas estas cosas que yo no entiendo, pero que seguro que hay un curso específico. Y por cierto, si este señor va a manejar maquinaria, que tenga el curso que verifique que este señor puede manejar la maquinaria. No puede, obviamente, una radial o algo así, sí, lo que es una herramienta, pero si es maquinaria grande, como puede ser una bulldozer, bueno, maquinaria grande, ya me entienden, necesita un curso específico para que pueda acreditar que este señor sabe manejar la máquina. No puede manejar si no lo tiene, ¿eh? Así que si viene inspección y empiezan a ver cosas, les puede caer una multa. Y por último, hablando también de la maquinaria a mí normalmente me han pedido lo que es la ficha técnica y el número de serie. Y digamos que esto es como la información más principal de todos los documentos más o menos que nos van a ir pidiendo. Vamos ahora con las triquiñuelas para pasarnos el juego, porque aquí el que no esté acostumbrado a trabajar con plataformas va a pasar una odisea hasta que al final atine un poco a manejarlo. Y ahora les voy a contar algunas triquiñuelas que yo tenía para poder manejarme con las plataformas, porque es cierto que cuando uno empieza y no sabe qué hacer, hasta que encuentra la manera y el sistema para hacerlo todo muy eficiente y que no le retiren nada, va a tardar un tiempecito. Entonces, como yo ya he pasado por ahí y hay gente que no sabe cómo manejar esto, les voy a decir mis truquitos para que cosa que suban, cosa que le acepten y que no se frustren y resuban 20 veces 20 cosas diferentes, porque de verdad puede ser un poquito frustrante. Vamos con la primera, que son los colores y las fechas. En cada plataforma hay colores y fechas diferentes y me refiero a la hora de subir, por ejemplo, un documento, a la hora de subir, por ejemplo, un documento, nos puede aparecer, por ejemplo, en verde o en azul o en morado. Y eso quiere decir que está en proceso de validación. Cuando ya ha sido revisado y validado, nos puede parecer azul, verde, como que este documento es correcto y ya nuestras preocupaciones se van. ¿Qué pasa si no se ha validado el documento? Que puede salir rojo, puede salir negro, puede no salir y ser directamente borrado, entonces ahí ya nos empezamos a preocupar. Entonces, ¿qué más? Fechas y colores con las fechas. Me refiero a las fechas de caducidad, porque los documentos hay algunos que caducan. Por ejemplo, las nóminas hay que subirlas todos los meses en los que están trabajando en este lugar. Así que las nóminas, si han trabajado 3 días, 4 días, todo el mes, en ese espacio de trabajo hay que subirlas, sean 200, sean 1000, sean 3000, lo que sea, y tienen que subirlas pagadas. Entonces, si yo subo, por ejemplo, las nóminas un 2 de abril, el 2 de mayo se me va a caducar. O incluso pueden esperar unos días y caducármelo en el 5, en el 6 o en el 10 de mayo. Entonces, esténse muy pendientes de las fechas de caducidad y estas fechas de caducidad pueden ir acompañadas de colores como naranja, amarillo y ya caducado, pues rojo, porque está invalidado el documento. Sí que es verdad que los documentos validados los van guardando, pero los documentos que subimos que no están bien, ya no sé cómo irá, pero bueno, nos interesan menos. Hay que subir las cosas bien, ¿vale?
Respecto a las firmas, esto también es muy importante. Subir cosas que no están caducadas y subir cosas que están bien firmadas. Respecto a las cosas que tienen que ir bien firmadas, los contratos de trabajo son una de ellas. Los contratos deben ser firmados en los márgenes izquierdos, en todas las caras, y al final donde aparece también la firma tanto del empresario como del trabajador. Así que asegúrense de que estén todas las firmas, porque desde luego parece que es una cosa súper sencilla, pero hay personas que no, obviamente la gente de a pie no sabe cómo firmar un contrato y pueden haber dolos y los contratos con dolos no los quieren. Entonces, asegúrense de que esté todo bien firmado. También en el contrato, sobre todo los de construcción, si son para construcción, deben poner bien dónde van a trabajar, el horario, deben especificar también las situaciones de lo que es la nómina, de si va a haber un prorrateo de pagas extra o no. Y bueno, básicamente especificarlo todo. Y asegúrense también de que los datos del trabajador sean correctos y que el trabajador verifique y lea su contrato, porque le sorprendería la cantidad de trabajadores que no leen su contrato y a lo mejor puede haber una cláusula en la que no estén de acuerdo y no saben que han firmado. Entonces, de cara también a luego reclamaciones, que se aseguren los trabajadores que están firmando, porque puede ser que estén firmando un prorrateo de pagas extra, le suban el IRPF, le quiten más, cobre menos, se enfade y luego se queje. Y ya no se puede quejar. También respecto a firmas, los EPIs. Los EPIs, hay documentos que van como una tabla de Excel, y deben firmar pues los EPIs que han recibido específicamente. Entonces, no pueden firmar abajo y ya está. Tienen que ir firmando, pues, cuadradito con mascarilla, firmar que ha recibido la mascarilla. Botas, pues no he recibido las botas, pues no lo firmo. El casco, pues firmar que he recibido el casco. Hay un mínimo que tienen que recibir. Y es cierto que si aparece solamente la firma abajo del todo y, y no ha recibido todo, da lugar a malas interpretaciones. Entonces, no queremos eso, que esté todo bien firmado y ya está. Y nada de firmas falsas ni de cosas raras, que también les pueden pillar. Respecto a las pólizas del seguro de responsabilidad civil, de acción preventiva y de cosas súper extrañas, porque de verdad tienen cosas súper extrañas, tienen cosas que yo desde luego no conocía. Asegúrense primero de que esté vigente, de que no se haya caducado, porque hay cosas que se caducan al año y el de responsabilidad civil creo que no, pero el de tema de laboral, el de tema de prevención de riesgos laborales y demás, caduca al año y me parece que, bueno, son un montón de documentos que expide la propia entidad que gestiona esto. Entonces, asegúrense de que estos documentos, como he dicho, no estén caducados y en segundo lugar que estén firmados tanto por el inspector que realiza la evaluación de todos esos riesgos y el empresario. Y luego también si les piden, por ejemplo, el tema de el contrato, de la póliza, todo eso, les van a pedir un montón de información. Asegúrense de que es con la entidad con la que tienen vigente esa gestión de riesgos laborales, porque puede ser que tengan a lo mejor en el archivo una empresa con la que han estado hace 1000 años y ya no valga, o que esa empresa ha cambiado a otra y ya no valga. Entonces asegúrense muy bien. Si hay que expedir otro nuevo, se expide otro nuevo, se llama, se habla con quien se tenga que hablar y se hace. Y vamos con el último apartado, que ya casi me quedo sin aire, y es, la he liado, ¿ahora qué hago? Entonces, si la hemos liado y no sabemos con quién hablar, hay varias opciones. La primera es que si en su empresa alguien le ha enseñado a manejar este tipo de plataformas, hablar con él, el primero, para que le comente pues los problemas que ha tenido él y que seguro que va a saber solucionarle.
En segundo lugar, porque no haya nadie que conozca cómo manejar esto o sea usted el único que lo lleve y demás. Hablar con la empresa que ha subcontratado a nuestra empresa cliente, ¿de acuerdo? Entonces, preguntarles que por qué no han validado esos documentos, qué errores hay o qué es lo que necesitan en concreto. Hablando con ellos va a ser mucho más fácil. Y si hay algo, porque a mí ya me ha pasado, que lo han subido 20 veces y está correcto, llamar y quejarse. Que no tenemos acceso a esta empresa principal. Hablar con la empresa cliente nuestra y pedirle información para hablar con esta otra empresa o contarles simplemente el problema y que ellos se encarguen de hablar con la otra empresa. Y en una última instancia también pueden hablar con la plataforma. Nalanda normalmente no lo coge, así que no se molesten, pero Metacontrata sí. Normalmente las empresas, Metacontrata, Docify, tienen su propio, bueno, facilitan un contacto para poder contactar con los teleoperadores y que ellos vean nuestra situación y nos lo resuelvan. Pues si hemos subido algo mal o falta un documento o lo que sea. Ya sé que las plataformas CAE en un principio pueden abrumarnos un poco porque son al principio un poquito complicadas de manejar, pero es cierto que al final acaban siendo muy intuitivas y que al final con estos pequeños trucos que les he dado les va a ayudar mucho a la hora de familiarizarse con ellas. Mi consejo es que si están empezando a trabajar con esas plataformas, que se tomen su tiempo, que se relajen, que se familiaricen mucho y muy bien con estas plataformas y con los clientes o los contratistas de los clientes y con los teleoperadores, porque son los que más le van a resolver. Y sobre todo también que tengan muy en cuenta las fechas de caducidad, el código de los colores y nada, y pues que se apunte en una agenda o en Google Calendar o donde sea para estar pendiente porque hay documentos que caducan. Así que nada, esto es todo, espero que les vaya muy bien y hasta el próximo lunes, un saludo.